El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Números, capítulo 16, versículo 46. Números 16, 46. Este es el final del pasaje de una situación que vivió Moisés con el pueblo allí en el desierto, llamada la rebelión de Coré. Bueno, fue un momento muy tenso, muy difícil. Coré, Datán y Abirán y toda su familia se rebelaron contra Moisés y Aarón con el argumento de que ellos se levantaron imperiosamente, ¿no? Como que ellos eran personas que estaban al frente del pueblo por voluntad personal, por ambición personal y no por la voluntad de Dios. Bueno, el Señor demostró públicamente, ¿no? en el pueblo de Israel, que estos hombres estaban realmente mal, que se estaban rebelando no contra Moisés, sino contra Dios, y Dios los castigó duramente. La situación es que el pueblo de Israel, al ver todo esto, ¿no? Cómo ellos se levantaron y cómo Dios los castigó, lejos de arrepentirse o de decir, bueno, estas personas se equivocaron, no, empezaron a murmurar y a hablar mal de Moisés. Es decir, la rebelión continuaba, no se había cortado. Entonces Dios se enoja contra el pueblo, se enoja realmente muy gravemente y permite una plaga que fue prácticamente inmediata. La gente empezó a morir a causa de esta situación. Entonces Moisés le pide a Aarón, que era el sumo sacerdote, que agarrara el incensario, que era un recipiente donde se ponía incienso y se utilizaba para la adoración del Señor. Bueno, que agarrara el incensario y corriera, ¿sí? Haciendo una línea, ¿sí? Espiritualmente hablando, separando a los muertos de los vivos. Es decir, haciendo como una especie de vallado para que la plaga no avanzara y no destruyera a todo el pueblo, porque lo que estaba pasando fue tan rápido, tan inmediato, que los agarró de sorpresa a todos. La rebelión era tan grande y el enojo de Dios más todavía, que la situación fue muy difícil. Versículo 46, vamos a leer esto, ¿verdad? Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pónele el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, ¿sí? Como diciendo para que Dios los perdonara, ¿verdad? Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Moisés se daba cuenta de que el enojo de Dios era enorme. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación. He aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Bueno, acá estamos viendo el valor de la oración intercesora. El incienso es símbolo de las oraciones, y cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios se enoja, ¿no? El hombre cuando empieza a pecar es como que pierde el temor de Dios, ¿no? Empieza a pecar y su mente queda atada al pecado, entonces no se da cuenta el peligro que le sobreviene por ofender a Dios y ofenderlo en tal manera. Lo que sucede es que muchas veces la gente ofende a Dios y Dios hace oídos sordos por misericordia, dándole una oportunidad, dejando que la iglesia predique el evangelio y así le llegue la oportunidad de arrepentimiento y de pedirle perdón a Dios por todos sus pecados, inclusive el de ofensa, ¿sí? El de ofenderlo a Dios. Entonces hay personas que creen que hablar mal de Dios o actuar de manera impropia, pecaminosamente hablando,
es algo que a Dios no le va a hacer nada, Él no se va a enojar. Pero la realidad es que Dios se enoja. Dios se enoja. Cuando lo ofendemos, Dios se enoja. Y es allí la labor del intercesor. Este intercesor que corrió entre los muertos y los vivos, que hizo expiación, que le pedía perdón a Dios, que no tuviera en cuenta lo que estaban diciendo, porque esa gente no era consciente de la situación que estaban provocando, pero aquellos que sí están en santidad, que conocen a Dios y son temerosos de Dios, saben bien que no se puede hacer esto porque realmente es algo que va en contra del hombre mismo, ¿no? Es como que es un suicidio lo que están haciendo. Entonces hay que interceder, hay que orar, hay que pedirle al Señor que el Señor perdone, que el Señor tenga misericordia y que las oraciones de los justos y de los santos sean escuchadas más fuerte en el oído de Dios que las maldiciones y el comportamiento de las personas que no temen a Dios, que no temen al Señor. Mis hermanos, esa es la labor del intercesor. Tal vez alguno de los que esté viendo el video se recordará que nosotros hicimos un campamento exclusivamente para enseñarles a la iglesia esta situación. Agarramos incienso, no teníamos incensario, pero sí hay incienso que, bueno, se vende allí en varios lugares, en el 11 lo compramos, y empezamos a caminar orando, ¿no? Entre los muertos y los vivos. En ese momento no pasaba absolutamente nada, pero el Señor nos hablaba de que algo iba a suceder. El pecado del hombre iba a crecer y está creciendo. Nosotros vemos en las noticias cada vez más, hay es como que están pasando límites, traspasando límites, y cada vez hay más asombro, pero las cosas se mantienen y avanzan, ¿sí? Es como cuando un hombre muy famoso, porque era parte de una banda creo que de rock, prendió fuego a su esposa. Eso no se había escuchado, nunca se había escuchado. La mató de esta manera. A partir de eso fue como un boom. Hubo montones de asesinatos o intentos de asesinato de hombres y también de mujeres hacia sus esposos. Y se hizo una cosa casi normal, ¿no? Y esto es el avance del pecado. Cuando el pecado avanza, la gente es como que tiene la mente tomada por Satanás y empieza a actuar de esta manera, y entonces Dios se enoja, y cuando Dios se enoja, entonces horrenda cosa, dijo el apóstol, es caer en manos del Dios vivo. No hay peor cosa que Dios se enoje. Y es allí donde nosotros los intercesores tenemos que orar, tenemos que correr allí con el incensario, como bien decía hace un momento nada más, que nuestras oraciones se escuchen más fuerte que el pecado de la gente, que el comportamiento, que sus palabras, que su rebelión, que su ira, que su enojo, que su venganza, que realmente nosotros podamos orar y clamar de una manera que apacigüe el corazón de Dios, que nuestra voz sea en los oídos del Señor algo dulce, que lo haga apaciguar y le dé una oportunidad más. Les dé una oportunidad más de arrepentimiento, para que no se terminen sus días aquí. Bueno, estamos viviendo en este tiempo esta pandemia que parece que va a recrudecer otra vez acá en nuestro país, pero ya en el país de origen, en China, se ha salido de los cabales. Así que esto evidentemente es porque Dios está enojado. Está enojado a causa del pecado del hombre y de la mujer, de las cosas que hacen, que dicen y cómo se regordean del pecado y piden que todo el mundo los acepte con su comportamiento, para que todo el mundo, y aún los niños, le enseñan a los niños
a través del colegio y a través de otras, de la televisión, le enseñan a los niños que el pecado está bien, que la brujería está bien. ¿Cuántas series que hablan de brujos, de hechiceros, de mentalistas, que les enseñan a los chicos a hacer trabajo? Allí en los dibujitos, la vez pasada veía cómo le enseñaban a hacer trabajo, ¿sí? Para adorar imágenes, ídolos, adorar demonios, porque ya prácticamente lo ponen así, sin ningún tipo de reparo. Es el momento de los intercesores, es el momento donde nosotros tenemos que decir: Señor, te pedimos perdón por el pecado de nuestra nación, te pedimos perdón, nos arrepentimos, aunque tal vez nosotros no seamos los responsables, pero como intercesores ocupamos el lugar de la persona y decimos: Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados y los pecados de la nación, por todo lo que está sucediendo. Señor, esto es parte de lo que nosotros sembramos. El pecado lo sembramos y la Biblia dice que el que siembra pecado cosecha muerte. Y esto es lo que está pasando. Por eso tenemos que, como hizo Aarón, agarrar el incensario con incienso, que son oraciones, y correr entre los vivos y los muertos. Ponernos allí como una barrera, diciéndole a Dios: Señor, tené misericordia. Dios nos va a escuchar a nosotros mucho más que el pecado del mundo, si nosotros lo hacemos de todo corazón, con pasión, con clamor, entendiendo realmente lo grave de la situación y el tiempo que vivimos. Vamos a orar en este día. Señor y Padre, gracias te damos porque tú eres nuestro Dios. Te pedimos perdón por nuestros pecados y por los pecados de nuestra nación, Señor, los pecados de toda la tierra, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú tengas misericordia, Señor. Oh Dios, que tú detengas la mortandad, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, a las puertas otra vez el COVID, Señor. Guardanos, protegenos, Señor. Dale una oportunidad a esta tierra, Señor, de arrepentimiento, de búsqueda de ti, Señor, de esos niños, Señor, de esos jóvenes, Señor, que todavía, Señor, no conocen absolutamente nada y por allí están haciendo y diciendo, Señor, lo que vieron en la televisión o lo que le enseñaron los adultos. Señor, dale una oportunidad, Señor, como le diste, Señor, a los jóvenes allí en el desierto, de entrar a la tierra prometida y alcanzar las promesas que tú le has dado a Israel. Señor, en el nombre santo y poderoso de Jesús, Señor, escucha nuestra oración. Señor, que sea más fuerte nuestra voz, Señor, que todo esto que nosotros oímos a diario y vemos, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.